Jueces, capítulo 3, dice la palabra del Señor: Estas pues son las naciones que dejó Jehová para probar con ellas a Israel, a todos aquellos que no habían conocido todas las guerras de Canaán, solamente para que el linaje de los hijos de Israel conociese la guerra, para que la enseñasen a los que antes no la habían conocido. Los 5 principales de los príncipes de los filisteos, todos los cananeos, los sidonios y los heveos que habitaban en el monte Líbano, desde el monte de Baal Hermón hasta llegar a Hamat, y fueron para probar con ellos a Israel, para saber si obedecerían a los mandamientos de Jehová que él había dado a sus padres por mano de Moisés. Así los hijos de Israel habitaban entre los cananeos, heteos, amorreos, fereceos, heveos y jebuseos, y tomaron de sus hijas por mujeres, y dieron sus hijas a los hijos de ellos, y sirvieron a sus dioses. E hicieron pues los hijos de Israel lo malo ante los ojos de Jehová, y olvidaron a Jehová su Dios, y sirvieron a los Baales y a las imágenes de Acera. Hasta aquí vamos a empezar la primera parte de la lectura. Y es un tiempo difícil donde va a haber ahora guerra, oposición, y donde las personas no saben muy bien qué pensar. Algo similar a lo que ocurre hoy en día, donde hay pandemia y la gente no sabe muy bien qué pensar, y algunos piensan que esto es un castigo de Dios, otro que es un castigo por los hombres, otro es que es una manipulación de los poderes que están gobernando el orden mundial. Y así hay muchas formas de pensamiento, unos a favor, otros en contra. Recuerdo en estos días algo que estaba reflexionando sobre lo que pasó con la caída del Imperio Romano. En esos tiempos en que el Imperio Romano fue devastado por los godos, San Agustín preparó una serie de reflexiones respecto a lo que sucedió ahí en Roma, porque ellos también estaban confusos, no sabían muy bien, estaban perplejos qué pensar. Algunos culpaban a los cristianos y al cristianismo por la caída de Roma. Ellos pensaban que ellos habían sido derrotados porque ya no estaban rindiendo culto a sus antiguos dioses. Estos dioses o bien se enojaron o los abandonaron en las manos de sus enemigos. Fue un tiempo de incertidumbre, de poca claridad en los pensamientos de la gente, y entonces Agustín, quien estaba convencido, él decía: lo sucedido ha sucedido porque el mundo tiene que meditar, y además después de la predicación del evangelio es mucho más culpable que antes. Entonces Agustín dijo: lo sucedido ha sucedido porque el mundo tiene que meditar. Si Agustín viviera hoy en día, también nos diría sobre la pandemia: miren, lo sucedido ha sucedido porque el mundo tiene que meditar. A veces vamos por la vida asumiendo muchas cosas. Y entonces Agustín preparó su reflexión, pero una reflexión que le llevó escribirla 14 años. O sea, no es de esas reflexiones que tenemos hoy en día cuando alguien habla o escribe rápido, apresurado. La Biblia y el coronavirus. Dios y el coronavirus. Los cristianos, ¿qué tienen que decir sobre el coronavirus? La Biblia, ¿qué es lo que tiene que decir? Y lo escriben apresuradamente porque se les hace que después ya no va a ser pertinente, que el coronavirus va a pasar tan rápido que se apresuran a escribir algo para que salga rápido publicado. Pero Agustín no se apresuró y se tomó 14 años escribiendo lo que a la postre sería La ciudad de Dios, un volumen de más de 700 páginas para dar respuesta a las reflexiones de qué sucedió con la caída de Roma. Así que no se apresuró, y una vez que lo terminó, dijo lo siguiente: estoy en que ya he saldado con la ayuda de Dios la deuda de esta inmensa obra. Que me perdonen los que la encuentren demasiado corta o demasiado larga. Y quienes estén satisfechos con ella, agradecidos, den gracias, no a mí, sino a Dios conmigo. Así sea. Así que a lo mejor si hoy viviera nos tardaríamos un poquito en ver las reflexiones de Agustín, donde hace una defensa
de la ciudad de Dios contra los opositores de la ciudad de los hombres, y dice cómo se ha desarrollado y cómo es que entran las circunstancias actuales de padecimiento dentro del plan de Dios y cuál es el objetivo. Así que yo creo que esta parte del libro de los jueces, aunque no estamos viviendo una guerra, sí nos permite hacer una reflexión, aunque sea pequeña o breve para iniciar este año. Aunque parezca que el año tuvo sus dificultades y el nuevo parece ser que no empieza tan sencillo, nos permite hacer una reflexión. Y lo primero que nos dice aquí el libro de los jueces capítulo 3 es que había una nueva generación que no había puesto a prueba su fe, sino que la había dado por sentada. Hay momentos críticos donde la fe es cuestión de vida o muerte. Y hay momentos tranquilos y pacíficos que pareciera que los asuntos de fe son cosa trivial o secundaria, o al menos no pone en riesgo nuestra vida. No es como cuando los israelitas salen de Egipto y atrás tienen a los egipcios y delante tienen el mar. Y Dios les dice, avancen. Y ahí tienen que creer, porque su fe es cuestión de vida o muerte. O me matan a espada o me ahogo en el mar. ¿Creo o no creo? Y entonces avanzan en fe y el mar se abre y Dios logra una grande salvación. Pero ahí esa fe es probada en esos momentos críticos. Hay otros momentos que son placenteros, tranquilos, donde uno a veces tiende a dar por sentado las cosas y no logra distinguir las diferencias entre servir a Dios y no servirle. Uno no logra distinguir entre la ciudad de Dios, diría Agustín, y la ciudad de los hombres. Y hay un mundo de diferencia entre una y otra. Les voy a leer, por ejemplo, de la calidad de las dos ciudades, la terrena y la celestial, que escribe Agustín en el libro 14, capítulo 28. Fíjese cómo dice: así que dos amores fundaron dos ciudades, es a saber, la terrena, el amor propio, hasta llegar a menospreciar a Dios, y la celestial, el amor a Dios, hasta llegar al desprecio de sí propio. La primera puso su gloria en sí misma, y la segunda en el Señor. Porque la una busca el honor y la gloria de los hombres, y la otra estima por suma gloria a Dios, testigo de su conciencia. Aquella, estribando en su vanagloria, ensalza su cabeza, y ésta dice a su Dios: vos sois mi gloria y el que ensalzáis mi cabeza. Aquella reina en sus príncipes o en las naciones a quienes sujetó la ambición de reinar. En esta, unos a otros se sirven con caridad, los directores aconsejando y los súbditos obedeciendo. Aquella, en sus poderosos, ama su propio poder. Esta dice a Dios: a vos, Señor, tengo de amar, que sois mi virtud y fortaleza. Y por eso en aquella sus sabios, viviendo según el hombre, siguieron los bienes o de su cuerpo o de su alma o los de ambos, y los que pudieron conocer a Dios no le dieron la gloria como a Dios, ni le fueron agradecidos, sino que dieron en vanidad con sus imaginaciones y discursos, y quedó en tinieblas su necio corazón, porque teniéndose por sabios, quedaron tan ignorantes que trocaron y transfirieron la gloria que se debía a Dios eterno e incorruptible por la semejanza de alguna imagen, no sólo de hombre corruptible, sino también de aves, de bestias y de serpientes, porque la adoración de tales imágenes y simulacros, o ellos fueron los que la enseñaron a las gentes, o ellos mismos siguieron e imitaron a otros, y adoraron y sirvieron antes a la criatura que al Creador, que es bendito por los siglos de los siglos. Pero en esta ciudad no hay otra sabiduría humana, sino la verdadera piedad y religión
con que rectamente se adora al verdadero Dios, esperando por medio de la amable compañía de los santos, no solo de los hombres, sino también de los ángeles, que sea Dios todo en todos. Así que hay una gran diferencia, decía Agustín, entre las dos ciudades, es enorme. El apóstol Pablo diría que es tan diferente como la luz de las tinieblas, como Cristo con Belial. Y dice, ¿qué comunión tiene Cristo con Belial? ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿Qué comunión tiene la mesa de Cristo y los ídolos? Hay una diferencia abismal. Pero observemos cómo en el tiempo de los jueces ellos se acostumbraron a vivir entre los cananeos y no vieron diferencia. Capítulo 3, versículo 6 dice, tanto que no vieron diferencia, que tomaron de sus hijas por mujeres y dieron a sus hijas a los hijos de ellos. Dijeron, no vemos mucha diferencia, estamos en paz, la fe no tiene que ser tan radical, no tenemos que ser tan estrictos, finalmente somos como que habitantes del mismo barrio, vamos a casarnos, vamos a hacernos compadres, consuegros, vamos a hacernos familia, y adoraron a sus dioses. Y ahí estuvo la tragedia. Inclinaron su corazón a los ídolos. No vieron diferencia entre servir al Señor y servir a los ídolos. No vieron diferencia entre obedecer al Señor y sus mandamientos, porque hubo ahí algo en su corazón. Y dice el Señor constantemente que no habían puesto a prueba su fe en un momento difícil. Aquí le llama la guerra. Pero también puede ser la pandemia. A lo mejor una pandemia puede ayudarnos a poner a prueba nuestra fe. Y en esos momentos críticos poder decir, ¿realmente temo al Señor? ¿O no veo diferencias? Realmente mi corazón teme al Señor de todo corazón. Y dice que ahí estaban esas naciones para probar, dice con ellos a Israel, para saber si obedecerían. Versículo 4, para saber si obedecerían a los mandamientos de Jehová que él había dado a sus padres por mano de Moisés. Esta es una referencia directa a Deuteronomio 6, es una referencia directa al pacto y al primer mandamiento. Aquí lo que se traduce como saber si obedecerían, en hebreo está diciendo para saber si iban a oír a Jehová, si iban a oír sus mandamientos. Y ese es el primero y más grande mandamiento. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Escucha, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Ese era el principal y más grande mandamiento. El pueblo de Dios es un pueblo que oye, es un pueblo oyente. El que tiene oídos para oír, oiga. Ese es el más grande mandamiento. Vamos a Deuteronomio 6 para irlo encajando con la historia, porque aquí el escritor está haciendo esta referencia. Dice Deuteronomio 6, estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla. O sea, aquí está, estos son los mandamientos, dice Moisés, para cuando estén allá. Para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, no solamente tú, también tu hijo, y el hijo de tu hijo, y las siguientes generaciones que nacerán, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, y de toda tu alma, y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas. Y aquí está diciendo, las vas a hablar para que queden atadas a la siguiente generación y a la siguiente generación,
y que no venga una generación que no conozca, que no escuche la ley de Dios. El 6:10 dice: cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que te daría, en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste, y casas llenas de todo bien que tú no llenaste, y cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas y olivares que no plantaste, y luego que comas y te sacies, cuídate de no olvidarte de Jehová, que es lo que hicieron ahí en Jueces 3. Se olvidaron de Jehová, lo abandonaron. Jehová que te sacó de la tierra de Egipto, de tierra de servidumbre. Es decir, cuando el Señor llegó y también su fe fue puesta a prueba. Una fe en el Señor, un Señor Salvador. A Jehová tu Dios temerás y a Él solo servirás y por su nombre jurarás. Que esa es la parte donde adoraron a los Baales y Acera. No andaréis en pos de dioses ajenos, de los dioses de los pueblos que están en vuestros contornos, porque el Dios celoso, Jehová tu Dios, en medio de ti está, para que no se inflame el furor de Jehová tu Dios contra ti y te destruya de sobre la tierra. No tentaréis a Jehová vuestro Dios como lo tentasteis en Masá. Guardad cuidadosamente los mandamientos de Jehová vuestro Dios y sus testimonios y sus estatutos que te he mandado, y haz lo recto y bueno ante los ojos de Jehová, para que te vaya bien y entres y poseas la buena tierra que Jehová juró a tus padres, para que él arroje a tus enemigos de delante de ti como ha dicho. Eso es lo que debían de hacer. Y mañana, cuando te preguntare tu hijo diciendo: ¿qué significan los testimonios y estatutos y decretos que Jehová nuestro Dios os mandó? Cuando pregunten, entonces dirás a tu hijo: nosotros éramos siervos de Faraón en Egipto, y Jehová nos sacó de Egipto con mano poderosa. Jehová hizo señales y milagros grandes y terribles en Egipto sobre Faraón y sobre toda su casa, delante de nuestros ojos. Y nos sacó de allá para traernos y darnos la tierra que juró a nuestros padres. Y nos mandó Jehová que cumplamos todos estos estatutos y que temamos a Jehová nuestro Dios, para que nos vaya bien todos los días y para que nos conserve la vida como hasta hoy. Y tendremos justicia cuando cuidemos de poner por obra todos estos mandamientos delante de Jehová nuestro Dios, como Él nos ha mandado. Eso es lo que les está recordando aquí con esas breves palabras, Jueces. Y cuando mañana la siguiente generación pregunte: ¿y cuáles son esos mandamientos de Dios? Tú les dirás: Dios nos salvó de Egipto con mano poderosa. Y ellos van a decir: ¿pero de qué nos va a salvar ahora si ya estamos salvados, estamos en la tierra prometida? Ahorita no tenemos ningún problema. Y se empezaron a mezclar y a adorar a los ídolos. Y entonces el 3:8: y la ira de Jehová se encendió contra Israel y los vendió en manos de Cusán Risataim, rey de Mesopotamia, y sirvieron los hijos de Israel a Cusán Risataim 8 años. Entonces ellos fueron sometidos, esclavizados, pagaron tributo a otro rey, a un rey de Mesopotamia. Y la esclavitud externa solamente era una evidencia de la esclavitud interior. Ellos solo se habían sometido como esclavos a los ídolos. Y esa esclavitud interior ahora se manifestaba en una esclavitud exterior. Solamente era evidencia para que ellos vieran lo que traía la infidelidad al pacto. Y ahí, en esa infidelidad al pacto, aún así, surge esta guerra que permite a las personas reflexionar. Surge esta guerra donde las personas ya dejan de pensar en lo superfluo y van a pensar en lo esencial. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Porque una guerra sacude. Igual que una pandemia, igual que problemas familiares, igual que problemas morales, igual que problemas de salud, igual que problemas financieros,
sacude. Y el Señor prueba nuestra fe y nos permite ahora reflexionar, recapacitar. Y ellos entonces, en medio de este momento, los hijos de Israel, dice que clamaron a Jehová, lloraron ante Dios. Y Jehová levantó un libertador de los hijos de Israel y los libró. Esto es Otoniel, hijo de Cenaz, hermano menor de Caleb. Y el espíritu de Jehová vino sobre él y juzgó a Israel y salió a batalla. Y Jehová entregó en su mano a Cusán-Risataim, rey de Siria, y prevaleció su mano contra Cusán-Risataim. Y reposó la tierra 40 años y murió Otoniel, hijo de Cenaz. Bueno, aquí en este capítulo vamos a ver que Dios muestra su gracia viniendo a auxiliar de pura misericordia a su pueblo que está llorando delante de él, que ellos están siendo transgresores del primero y más grande mandamiento. Y en ese momento Dios salva a un pueblo indigno, pero esa es su maravillosa gracia. No por merecimiento, sino de pura gracia, de pura voluntad del Señor. Por su pura benevolencia, Él los salva. Aunque después de salvarlos, ellos regresan a los ídolos, pero inicialmente Dios los salva de pura gracia. Y ahí se manifiesta la gloria de Dios. Toma acciones muy concretas y específicas. Jehová levantó un libertador. Jehová los libró a través de ese libertador. El espíritu de Jehová vino sobre Otoniel y juzgó y salió a batalla. Y Jehová entregó en su mano y prevaleció su mano y reposó la tierra y murió Otoniel. Ahora, los tres libertadores que hay en este capítulo de alguna manera tienen una connotación de debilidad, de fragilidad. Tal vez no son los libertadores que nosotros hubiéramos escogido o que hubiéramos deseado. Sin embargo, al elegir un libertador frágil o débil, Dios se engrandece en medio de esa debilidad y se manifiesta que la salvación vino por mano de Dios y no por mano del hombre. Hay tal vez el mejor de los casos sería Otoniel, digamos que el que más hubiéramos escogido nosotros porque tiene un linaje ahí de Judá, pero aún así observemos cómo resalta que era el hermano menor de Caleb. Es una especie de decir que era el hermano insignificante, el que estaba apartado. No sé si se acuerdan de David, por ejemplo, cuando era también el menor de su casa y quieren elegir a un rey, pues van desde el mayor, ¿verdad? Empiezan con el mayor, el siguiente y así se van. Y este es el menor, alguien que, digamos que humanamente hablando, no se escogería para esta tarea, y sin embargo el Espíritu de Dios vino sobre él y Dios trajo salvación y lo llevó a la batalla y le dio una gran victoria, de tal manera que derrotaron al enemigo y reposaron 40 años. Después Otoniel murió y ellos nuevamente olvidaron a Dios. Sí querían su salvación. Ellos intelectualmente sí reconocían la verdad histórica. Intelectualmente, digamos que sí reconocían su origen histórico, sí sabían de historia, pero voluntariamente olvidaron a Dios. Es decir, menospreciaron a Dios. No lo querían exactamente como el Señor de sus vidas. Sí querían su salvación, pero hasta ahí. Llegó el reposo, llegó la paz, llegó la liberación de Dios, no por obra de ídolos, y ellos volvieron nuevamente a desobedecer a Dios, a adorar a los ídolos.
y esa fe que debía de fortalecerse en momentos difíciles, en lugar de ello, parece ser que volvieron a claudicar de esa fe. No estoy muy seguro si todos estén escuchando. David, si me puedes confirmar, porque vi aquí un mensajito de que no se escucha muy bien. Yo sí te escucho. Ok, gracias. Bueno, voy a continuar un poco así, esperando que se resuelvan los problemas de enlace. Viene un segundo libertador, y este se llama Ahod. Y la Reina Valera y casi todas las traducciones lo traducen así, de una manera tranquila, diciendo que era zurdo. Esa es una manera de decirlo, aunque las palabras hebreas directas más bien dicen que era como impedido de la mano derecha, como si estuviera discapacitado. Entonces era un hombre que para empuñar una espada no era muy bueno. Nosotros, tal vez humanamente hablando, si los enlistáramos en el ejército, diríamos que sería una persona inservible para la patria. No sé cómo le llaman ahora, ¿verdad? Pero te ponían un sellito, ¿verdad? ¿Sabes que este es inservible para la patria y no puede hacer su servicio militar? Se va a un lado. No es alguien que elegiríamos para ser el libertador. Era una persona que estaba impedido de la mano derecha, por lo tanto tenía que usar la izquierda, era zurdo, ¿sí? Y esto es algo irónico, porque es de la familia de Benjamín. Benjamín significa hijo de la mano derecha. Cuando su madre moría, su papá dijo: le voy a cambiar el nombre, porque su madre le puso hijo de mi angustia o de mi amargura, y le puso hijo de la mano derecha, como alguien poderoso, fuerte. Y esta siguiente historia va a hacer mucho énfasis en que él era zurdo, y que por lo tanto no parecía a los ojos de los hombres ser temible, no era importante, ¿sí? Y dice el 12: volvieron los hijos de Israel a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová fortaleció a Eglón, rey de Moab, contra Israel, por cuanto habían hecho lo malo ante los ojos de Jehová. Juntó consigo a los hijos de Amón y de Amalec, y vino e hirió a Israel, y tomó la ciudad de las palmeras. Y sirvieron los hijos de Israel a Eglón, rey de los Moabitas, 18 años. Y clamaron los hijos de Israel a Jehová, y Jehová les levantó un libertador, a Ahod, hijo de Gera, benjamita, el cual era zurdo. Y los hijos de Israel enviaron con él un presente a Eglón, rey de Moab. Y Ahod se había hecho un puñal de 2 filos, de un codo de largo, y se lo ciñó debajo de sus vestidos a su lado derecho. Y entregó el presente a Eglón, rey de Moab, y era Eglón hombre muy grueso. Y luego que hubo entregado el presente, despidió a la gente que lo había traído, mas él se volvió desde los ídolos que están en Gilgal, y dijo: rey, una palabra secreta tengo que decirte. Él entonces dijo: calla. Y salieron de delante de él todos los que con él estaban. Así que aquí tenemos a Ahod, que es elegido por Dios. Y entonces el pueblo manda el tributo al rey por medio de él. Y él ingeniosamente se había hecho una espada de unos 45 centímetros a 50, y se lo había puesto en el lado contrario a donde se llevan las armas, ¿verdad? Porque él era zurdo. Además, su apariencia, con una mano disfuncional, no era temible. De manera que cuando entregan el presente y luego él se regresa desde Gilgal para decirle una palabra secreta al rey, el rey con toda tranquilidad le pide a sus sirvientes, a sus guardias, que los dejen solos, porque quiere escuchar esa palabra secreta. Porque el rey no le teme, no lo ve como una amenaza, porque no tiene la mano derecha buena. Entonces no piensa que pueda haber un peligro. Y sin embargo, Ahod se le acerca, y estando ya cerca, dice el 21: entonces alargó Ahod su mano izquierda
y tomó el puñal de su lado derecho y se lo metió en el vientre, de tal manera que la empuñadura entró también tras la hoja y la gordura cubrió la hoja. O sea, completamente lo atravesó y le dejó la espada dentro. El hombre era grueso y lo atravesó completamente y cayó en tierra muerto. Y ahí viene una salvación que incluso se juega con este sentido de la mano. Era impedido de la mano, y hay un énfasis ahí en que alargó la mano, y luego más adelante dice que Ahod, incluso en sus palabras, fíjense en el versículo 27, dice: y cuando había entrado, tocó el cuerno en el monte de Efraín. Ahod se sale del palacio, se va, toca un cuerno para llamar a los hijos de Israel a la guerra. Dice: y los hijos de Israel descendieron con él del monte, y él iba delante de ellos. Entonces él les dijo: seguidme, porque Jehová ha entregado a vuestros enemigos los moabitas en vuestras manos. Ahí está, toda la historia está haciendo un énfasis en las manos. Y luego todavía Ahod, que no tiene la mano derecha, ¿sí? No la tiene lista. Con la izquierda toca el cuerno y luego les dice: síganme, porque Dios ha entregado a los enemigos en vuestras manos. O sea, es irónico, no es mi mano, no es mi poder, no es mi mano poderosa, porque la tengo incluso impedida. Es la mano de Dios la que está entregando a los enemigos. La mano es una forma de hablar del poder. Ustedes se acuerdan, por ejemplo, cuando el cántico de Moisés celebraba cuando cruzaron el Mar Rojo y los egipcios fueron ahogados. Ahí decían: la mano, la diestra del Señor es poderosa, la diestra del Señor es poderosa. Y aquí Ahod dice: síganme, porque Dios ha entregado en nuestras manos. ¿Cuál mano? ¿Cuál poder? Era el poder del Señor. Es un juego de palabras que, miren, nosotros aún en nuestros días quisiéramos tener las cosas en nuestras manos. Los gobiernos quisieran tener el control en sus manos. Algunos hasta piensan que una vacuna puede hacer que se recupere el control y tener la situación en nuestras manos. Y aquí Ahod nos dice: pues ¿cuál mano si la tengo desconchavadita? ¿Cuál poder? ¿Cuál mano? ¿Cuál ilusión de control? Nunca he tenido el control. Mi vida está en las manos de Dios. La mano de Dios es la que salva, la que libra. La buena mano de Dios es la que necesito. No mis manos, no la mano del gobierno, no la mano de la medicina y de la ciencia. La mano de Dios. Y dice: vamos. Y sigue aquí y fíjense todavía el versículo 30. Así fue subyugado Moab aquel día bajo la mano de Israel, y reposó la tierra 80 años. Quisiéramos tener las cosas controladas bajo nuestra mano, pero no hay tal fuerza, tal poder, tal sabiduría en el hombre. Necesitamos en los tiempos difíciles reconocer que la mano de Dios gobierna, que Dios reina, y que su buena mano es la que nos salva, y su mano no se ha acortado, su mano no está impedida, su mano es poderosa y se alarga para salvarnos por medio de Jesucristo. En Él hemos visto la buena mano de Dios. Y este año que iniciamos, nos ponemos en las manos de Dios. Consciente e intencionalmente le decimos al Señor: estamos en tus manos, Señor. Situaciones que vengan, que van a probar nuestra fe, que van a ver si es verdaderamente que tememos al Señor, si realmente le amamos de todo corazón, si realmente escuchamos sus mandamientos. Le diremos: Señor, estamos en tus manos.
A ti te da lo mismo salvar, Señor, por medio de alguien poderoso o de alguien que no es poderoso. Por riqueza o por pobreza, a ti, Señor, te da igual salvar con muchos o con pocos. Y entonces vino el reposo por 80 años. Pero el pueblo de Israel, a través de estas guerras, tenía que conocer y aprender algo muy importante. No a manejar las espadas. No tenían que aprender a ser guerreros. Tenían que aprender que Dios está en control, que la salvación es de Dios y que ellos deben de adorar solo a Dios. Él es nuestro Salvador, Él es nuestro Señor soberano. A Él hemos de rendirle todo el honor, toda la gloria es para Él, no para nosotros. Y el último, Samgar, es todavía un caso también muy débil. Dice, después de él fue Samgar, lo dice nada más en un versículo, hijo de Anat, de el cual mató a 600 hombres de los filisteos con una aguijada de bueyes, y él también salvó a Israel. Un hombre que era un hombre de campo, no tenía una espada, sino una aguijada de bueyes. Es un palo con un pico para poder picarle a los bueyes y que caminen para arar. No sabemos cuál fue la situación, pero lo que se está enfatizando aquí es que la salvación vino no con espada, sino con algo muy frágil como un palo puntiagudo, un palo con algún pico ahí en la punta, y con eso se puso a matar filisteos que venían tal vez a robarle sus bueyes, tal vez a matar gente, tal vez a destruir. No había mucho en sus manos y dijo, ¿qué tengo? ¿Con qué salvo a esta gente? ¿Con qué salvo a Israel? ¿Con qué les ayudo? Y pues agarró su palo y con ese les picó, ¿verdad? La salvación fue por él. Él era fuerte y poderoso. Él era un guerrero. Él era un libertador de esos que hubiéramos escogido nosotros, general, capitán. Él era el tipo de líder que escogen en la ciudad terrena, decía Agustín. ¿Es de ese tipo de líderes de la ciudad terrena o de ese tipo de líderes libertadores de la ciudad de Dios? Donde su fe es puesta a prueba y tiene que enfrentarse con valentía, con vigor, con gallardía. El apóstol Pedro va a decir en su epístola que nosotros vamos a ser puestos a prueba en nuestra fe. Y que el cristiano manifiesta el poder de Dios cuando proclama el evangelio, pero también manifiesta en su vida el poder de Dios cuando sufre gallardamente con dignidad por el evangelio, cuando afronta las dificultades que van a venir, porque seguro van a venir a la vida del creyente, y las afronta con gallardía. ¿Por qué? Porque ha encomendado su alma a nuestro fiel Creador, y por eso Él está confiado. El creyente con fe confía en el Señor en medio de la dificultad, y así manifiesta el poder de Dios para la gloria de su nombre, porque Él es glorioso, fuerte, digno. Ningún ídolo los liberó. Los ídolos esclavizan. Dios es el que salva, Dios es el que liberta. Dios es el soberano que los tiene en sus manos y los cuida en esos momentos difíciles. Esta fue la historia de estas primeras tres. Ahora, nosotros tenemos que considerar, en primer lugar, nuestras propias vidas. La prueba de nuestra propia fe. Ahí hay una manifestación de la gracia de Dios. Dios nos prueba con buenos propósitos. Dios nos prueba para que nuestra fe sea fortalecida. Dios nos prueba para que nuestro carácter sea moldeado a la imagen de Jesucristo. Hay buenos propósitos en Dios en medio de la prueba para llevarnos cada vez más hacia Él. Dios en medio de la prueba nos salva. También es una manifestación de la gracia de Dios. Nos rescata, nos restaura.
nos anima, nos acompaña, nos da su Santo Espíritu. Este año no sabemos cómo vendrá, pero si uno ve las noticias, pues ve que se está quemando el Cerro de las Mitras y luego ve que el presidente ya reconoció que falta el empleo. Luego otros dicen cosas de las vacunas que no están funcionando como debieran. Alguno otro más se atreve a decir que hay un reseteo mundial donde el nuevo orden mundial de estos líderes que gobiernan la ciudad terrena quieren hacer destrozo y medio. Algunos dirán que está avanzando la maldad. Y si uno ve el año así de inicio, pues pudiera decir, no, viene complicado. Pero uno tiene que enfrentar la vida sabiendo que nuestras vidas están en las manos de Dios y que otros necesitan conocer y escuchar el Evangelio. Otros necesitan conocer a nuestro buen Dios y Salvador por medio del Evangelio de Jesucristo. Y también tenemos que ver no solamente nuestras propias vidas, sino las de nuestros hijos, nuestra siguiente generación. Porque uno puede ser muy crítico con los hijos de Israel, la siguiente generación y la idolatría, y uno puede ser muy duro. Pero cuando esos hijos de la siguiente generación son mis hijos, son mis nietos, uno se queda pensando, ¿habré transmitido a la siguiente generación que lo más importante en esta vida es temer al Señor, amarle de todo corazón, que ellos hayan escuchado al Señor y que ellos ahora anhelen servirle? ¿O estaremos en una situación donde parece ser que no hay diferencia? Oye, yo no veo diferencia, vamos a hacernos familia. Yo no veo diferencia, vamos también a adorar a sus ídolos. Estamos en un momento de una sociedad que le llaman pluralista, donde todos caben, sin importar costumbres, sin importar dioses, sin importar filosofías, pareciera ser que todo cabe. Ese fue un grave error. Ver lo ajeno es sencillo, pero hay que verlo hacia nuestros hijos. Y podemos decir, en este año, ¿algo podré hacer para transmitir la fe a mis hijos, a mis nietos? De llevarles por el camino del Señor y saber que ellos estén claros de que este es el camino por donde sus días serán alargados y servirán y agradarán al Señor, no haciendo lo bueno delante de los hombres, sino haciendo lo bueno delante de Dios. Eso era lo importante. Eso era lo trascendental. Hacer lo bueno a los ojos de Jehová. Empezamos el 2021 y nuestro reto ahora es decir, Señor, tenemos que venir delante de ti en fe, en obediencia, con valor, a afrontar lo que tú tienes para nosotros. No sabemos muchas cosas, pero eso es lo importante, que no sabemos. No sabemos y no necesitamos saber más que Dios está en control y Él es un Dios justo, bueno, misericordioso, que además nos trata con gracia por medio de Jesucristo, aun y cuando nosotros fracasamos. Tenemos tal vez problemas de frente, tal vez algunas cuestiones familiares, laborales, económicas, espirituales, morales, tal vez algunos asuntos de salud, difíciles, complicados, no sencillos, pero es ahí donde debemos reconocer nuestra impotencia, nuestra fragilidad, nuestra limitación y ponernos en las manos del Señor. Y que el Señor haga como bien le parezca, a Él sea la gloria. A Él sea la gloria en nuestras vidas. Que este año sea un año donde nosotros podamos decir, quiero que sea un año bueno, no en el sentido en que sea bueno para mí. El sentido de la frase en hebreo cuando te dicen Shana Tov o Shana Tová
es que sea un año bueno donde yo pueda ser justo, donde yo pueda vivir manifestando la justicia de Dios. Que yo sea en este año alguien que manifiesta la justicia de Dios hacia los que están alrededor. Fallamos, fracasamos muchas veces, una y otra vez. Lo extraordinario es que ellos fracasan y Dios los salva. Y vuelven a fracasar y Dios los salva. Y vuelven a fracasar y aquí llevamos nada más 3 jueces. Esto se va a repetir 12 veces. Humanamente hablando, uno diría, ¿sabes qué? Ya no mereces. No lo mereces. Y es cierto. Pero Dios es un Dios de gracia, amplio en perdonar, y que el Señor de toda gracia y de toda esperanza restaure nuestras vidas y nos lleve hacia los caminos que Él quiere para que le agrademos. Un día no se tocará el cuerno, la trompeta, el shofar como lo hizo Ahod, llamando a todos a la guerra. Un día se tocará la gran trompeta. Con voz de mando vendrá nuestro Salvador desde el cielo. No un Salvador zurdo, sino uno diestro, poderoso, magnífico, con sus santos ángeles en gloria. Y ese día nos dice la Escritura, erguíos, levantad la cabeza, porque vuestra salvación está cerca. Y los reinos de este mundo pasarán, y solo Dios será glorificado. Y el nuevo orden mundial y todas estas personas que se juegan aquí en el mundo, el Señor se reirá de ellos y establecerá su reino para siempre, y solo a Él será la gloria. Él es nuestro Salvador, y un día vendrá y se tocará la trompeta para que escuchemos, nos levantemos y con la cabeza en alto recibamos a nuestro glorioso libertador, Salvador, a Jesucristo, Rey de Reyes y Señor de Señores. Oremos. Señor, gracias te damos. Gracias te damos por la salvación que nos das en Jesucristo, y te pedimos por aquellos que están a nuestro alrededor, que no han conocido tu nombre, que también puedan ellos venir a la comunión contigo, con el Padre, con Jesucristo y con tu iglesia. Te pedimos en especial por nuestros hijos, que no den por sentada la fe, sino que ellos también puedan poner su confianza en ti. Que ellos también puedan conocerte en medio de la prueba de su fe. Señor, ayúdanos a cada uno en este año que empieza, que podamos renovar nuestros votos a ti, que podamos confiar en ti en medio de las situaciones en que tú permites que sea probada nuestra fe, y que al final podamos en todo glorificar tu santo nombre, dar testimonio por medio de nuestra vida de que tú eres bueno, que tú eres fiel, que tú eres misericordioso y lleno de gracia. Que, Señor, hay una diferencia enorme entre servirte y no servirte, así como la luz de las tinieblas. Que deseamos sobre todo, a pesar de lo que pueda suceder, servirte a ti. Que por encima de todo queremos agradarte. Señor, ayúdanos como iglesia en lo que viene. No sabemos cómo serán las circunstancias, pero ayúdanos. Guíanos, Señor, en lo que hemos de hacer, que podamos seguir adelante con experiencias vitales en tu palabra, con experiencias vitales de comunión unos con otros y contigo, y con experiencias vitales de testimonio al mundo. Que seamos la iglesia que tú quieres, Señor, en este tiempo. Y te pedimos también por nuestra nación, por estos tiempos que vendrán, por nuestra ciudad, por aquellos que están sufriendo, por aquellos que están en dificultades de todo tipo. Ayúdanos también para llevarles a ellos el evangelio de la salvación en Jesucristo, el evangelio que da esperanza. Te pedimos, Señor, que tú nos uses para tu gloria, en el nombre de Jesucristo. Amén.